Seguro que más de una vez hemos oído en las noticias hablar de cifras económicas, ¿verdad? Pero, ¿qué significan realmente? Bueno, pues hoy vamos a intentar descifrar juntos lo que sería el boletín de notas de la economía de un país. Por ejemplo, esa frase tan típica, la economía ha crecido un 2%. Suena bien, ¿no? Pero, ¿qué hay exactamente detrás de ese número? Vamos a bucear un poco para entenderlo. Vale, para empezar a entender todo este tinglado, lo mejor es imaginarse la economía como un circuito, un sistema vivo, si se quiere, en el que el dinero, los bienes y los servicios no paran de moverse, de fluir. En su forma más básica es muy simple. Por un lado están los hogares, la gente que ofrece su trabajo a las empresas, y por otro las empresas, que a cambio de ese trabajo producen bienes y servicios que los hogares compran. Se crea un círculo, un bucle. El dinero que las empresas pagan como salario vuelve a ellas cuando la gente compra sus productos. Bien, a este circuito básico ahora le añadimos un actor fundamental, las administraciones públicas, el gobierno. ¿Y qué hace? Pues como se ve en el esquema, recoge impuestos de los hogares y de las empresas. Pero ese dinero no desaparece, ojo, vuelve al sistema. ¿Cómo? Pues a través del gasto público, pensemos en sanidad, educación y de transferencias como las pensiones o las ayudas. Este modelo, con solo hogares, empresas y gobierno, es lo que se conoce como una economía cerrada. Claro que en el mundo real casi ninguna economía es una isla. El siguiente paso es abrir las fronteras. Al añadir al resto del mundo, como se ve en la imagen de la derecha, la cosa se complica un poco, pero se vuelve más realista. Entran en juego las exportaciones, que es lo que vendemos fuera, y las importaciones, lo que compramos. Y así, el comercio internacional empieza a influir directamente en todo el circuito. Perfecto. Ahora que tenemos el mapa completo de cómo fluye el dinero, la pregunta es, ¿cómo medimos todo esto? ¿Cómo le ponemos un número al tamaño total de la economía? Pues bien, aquí es donde entra la métrica estrella, la que todo el mundo conoce, el Producto Interior Bruto, el famoso PIB. La mejor forma de entender el PIB es pensar en él como si fuera el sueldo bruto anual de un país. Es decir, todo el valor de los bienes y servicios finales que se han producido dentro de sus fronteras durante un año. Es, en esencia, una foto fija de toda la riqueza generada. Y lo curioso es que para calcular este salario del país se puede hacer de tres maneras distintas. Podemos sumar todo lo que se ha gastado, la vía de la demanda. Podemos sumar el valor de todo lo que se ha producido por sectores, la vía de la oferta. O podemos sumar todas las rentas y salarios que se han pagado, la vía de la renta. La clave es que, se mire como se mire, el resultado debería ser el mismo. Es como ver una escultura desde tres ángulos diferentes. La escultura no cambia. La forma más habitual de presentarlo, la que más se ve por ahí, es la del gasto. Es una fórmula sencilla. Se suma el consumo de los hogares, la inversión de las empresas, el gasto del gobierno y finalmente el resultado de las exportaciones menos las importaciones. Todo junto nos da el PIB. Pero, cuidado. El PIB es una herramienta muy potente, pero no es perfecta. Ni mucho menos. Es solo un número. Y como tal, no nos cuenta toda la historia sobre el bienestar real de un país. A ver, el PIB deja fuera cosas muy importantes. Por ejemplo, todo el trabajo no remunerado, como cuidar de la familia. Tampoco ve la economía sumergida. Ni tiene en cuenta el desgaste de los recursos naturales. Pero quizá lo más importante es que el PIB nos dice el tamaño total del pastel. Sí, pero no nos dice absolutamente nada de cómo se reparten los trozos. Para analizar ese reparto, los economistas usan herramientas como esta, la curva de Lorenz. Es bastante visual. La línea recta sería la igualdad perfecta. El 10% de la población tiene el 10% de la riqueza, el 20% tiene el 20% y así. La curva de color, la real, nos muestra la desviación. Cuanta más barriga tiene esa curva, más se aleja de la línea recta y, por tanto, mayor es la desigualdad. Esto es algo que el PIB per cápita, por ejemplo, oculta por completo. Bueno, dejemos el PIB por un momento y volvamos a nuestro esquema inicial. ¿Recordamos esa cajita del resto del mundo? La pregunta ahora es, ¿cómo se controla todo el dinero que entra y sale del país en esas transacciones internacionales? Pues para eso existe la balanza de pagos. Es literalmente como el extracto bancario de un país con el resto del mundo. Ahí se anota, de forma sistemática, cada transacción económica. Comercio, inversiones, transferencias, todo. Y este extracto bancario gigante tiene, digamos, dos grandes apartados. Por un lado, la cuenta corriente, que sería como la cuenta del día a día. Aquí se registran las compras y ventas de bienes y servicios. Y por otro, la cuenta financiera, que es más como la cartera de inversión. Registra los flujos de inversión, como la compra de acciones o los préstamos. Miremos este ejemplo para que se entienda mejor. Es una cuenta corriente simplificada.
Vemos que por la venta de bienes y servicios se ingresan 6.000, pero solo se pagan 5.000 por las importaciones. Eso nos deja un saldo positivo de 1.000. Luego, en rentas y transferencias, la cosa cambia. Se paga más de lo que se ingresa, y tenemos un pequeño saldo negativo de 100. Pero si hacemos la suma total, 1.000 menos 100 nos da un saldo final positivo de 900. Esto es lo que llamamos un superávit por cuenta corriente. Vale, ya tenemos las dos grandes piezas. El PIB, que mide la actividad interna, y la balanza de pagos, que mide la actividad externa. La pregunta del millón es, ¿están conectadas? ¿Hay alguna relación entre ellas? Pues sí, y es un vínculo fundamental. La clave de todo está en algo tan sencillo como el ahorro y la inversión de un país. Al final, todo se resume en una pregunta muy simple. ¿Un país gasta más de lo que ingresa? O dicho de otro modo, ¿invierte más de lo que ahorra? Y aquí llega la fórmula que conecta todo. Resulta que el saldo de la cuenta corriente, ese número que vimos en la tabla, es exactamente igual a la diferencia entre el ahorro nacional y la inversión nacional. Esta es la gran ecuación que une la economía interna con la externa. Esto tiene dos consecuencias muy claras. Si un país ahorra más de lo que invierte, tendrá un superávit por cuenta corriente. Le sobra dinero, por así decirlo, y se convierte en un prestamista para el resto del mundo. Por el contrario, si un país invierte más de lo que ahorra, tendrá un déficit. ¿Y de dónde saca el dinero para esa inversión extra? Pues tiene que pedirlo prestado al resto del mundo. Y esto nos deja con una reflexión final muy interesante. Siempre vimos que tener un déficit es malo, ¿verdad? Pero a la luz de esto, ¿es siempre así? ¿O podría un déficit ser en realidad una buena señal? ¿Podría significar que una economía es tan dinámica y tiene tantas oportunidades que trae muchísima inversión de fuera para poder crecer aún más rápido? Una pregunta que, como se ve, no tiene una respuesta tan fácil.